Apaga tu micrófono, Sánchez, por favor. Bien, vamos al agua. Un ave puede perder un 98% de su reserva adiposa, es decir, de grasa, y hasta un 50% de su proteína corporal, es decir, de la parte muscular. Y aún así puede vivir. Pero si pierde un 20%, puede morir. Con un 10% de pérdida de agua ya no es igual, ya está afectada fisiológicamente. Pero si llega a perder 20, muere. ¿Se dan cuenta lo importante que es el agua en el organismo? Bien, el agua es parte integral de los tejidos del organismo. Es por eso que es tan importante. Miren ustedes, un cerdo, por ejemplo, de peso promedio de 90 kilogramos, tiene 53% de agua en su cuerpo. Y ese mismo cerdo, cuando era un lechoncito, tenía hasta un 82% de agua en su cuerpo. En las aves de corral, por ejemplo, recién nacidas, un pollito bebé, el agua representa un 75% de su peso corporal. Sin embargo, en una gallina adulta, 55%. Y en los gallos, 61%. Entonces, esa es la razón por la cual es tan importante. El agua se encuentra en el organismo en tres formas. Una, en el estado, lo que le llamamos circundante. En este estado o en esta forma, sirve como vehículo a las sustancias en solución o en suspensión en diferentes líquidos, humores, y esto es alrededor del 8%. Un 70% está en el segundo estado, que es el estado de combinación, formando parte de los elementos celulares. Y la tercera forma es el estado de agua lacunar, la cual está en un 22%, ¿ya? Aunque es muy variable, ¿no es cierto? En circunstancias fisiopatológicas, es decir, no normales, quiere decir de funcionamiento con enfermedad, ¿no es cierto? Repartida donde en los intersticios celulares, es decir, entre las células, o espacios interorgánicos entre los órganos, o en cavidades serosas. Ahora, ¿qué propiedades tiene el agua? Uno, el valor solvente polar. Son un medio de dispersión para los coloides. Por ejemplo, líquidos del tipo de la sangre, por ejemplo, la linfa. O gel más o menos sólidos, como por ejemplo el protoplasma celular, o sustancias intercelulares. Otra propiedad es como un electrolito. Tiene una elevada capacidad anfótera. Ahí estamos hablando de iones de hidrógeno, por ejemplo. Otra propiedad es la constante dieléctrica que tiene ella, es bastante elevada. Otra propiedad es la capacidad de hidratar o de introducirse. Aquí no se vayan a confundir, por favor. ¿Saben ustedes cómo es que funciona una enzima? ¿Saben qué es una enzima? A ver, vamos a ver por qué se han aplazado. William, ¿qué es una enzima? No recuerdo, doctor. Ah, ya sé por qué estás aplazado entonces. A ver. ¿Qué? Ya se salió el que entró el último. Ahí está. Sánchez. Cristian. ¿Qué es una enzima? Encima. No me acuerdo, doctor. Ya. Perfecto.
Si no lo sabían, ahora es la oportunidad para que lo repasen, lo estudien, para que puedan aprobar, ¿ya? Tal vez estaban con trabajo, algunos estaban enfermos, algunos viajaron, bueno, causas para no haber estudiado hay muchas, pero esta es la oportunidad para recuperarnos. Entonces, por favor, jóvenes, ahora que les voy a pasar el texto, léanlo para el examen. A los nuevos les comento que es un solo examen que se va a tomar. En realidad son dos exámenes, un teórico y un final a lo último de la clase, ¿ya? Las enzimas son sustancias proteicas, es decir, son proteínas que se encargan de hacer catálisis de las sustancias. Por ejemplo, hablemos de la lipasa. La lipasa es una enzima que desdobla los lípidos. Fíjense que lleva el mismo nombre de su sustrato. La enzima se llama lipasa y el sustrato se llama lípido. Entonces, lípido con terminación en asa, lipasa. Proteína con terminación en asa, proteasa. Carbohidrato con terminación en asa, carbohidrasa. O sea, las enzimas llevan el mismo nombre de su sustrato con una terminación en asa. ¿Qué es lo que hacen? Desdoblan el sustrato. ¿Cómo lo desdoblan? Por la introducción de una molécula de agua. Esa introducción de una molécula de agua para romper la estructura se llama hidrólisis. Entonces, ¿cómo actúan las enzimas? Por hidrólisis. ¿Y qué es la hidrólisis? Es el rompimiento de una estructura por la introducción de una molécula de agua. Cristian, dale una limpiadita, tu cámara está borrosa. Parece que tiene un poquito de grasa, por favor. No se te ve muy bien. No pasa que vía la computadora, doctor. Ya. Bueno, continuamos. Lo siguiente, el agua posee una elevada tensión superficial, es superior a la de cualquier otro líquido, menos el mercurio. ¿Ya? Por eso es que es muy importante en la forma de las células y de los tejidos. Tiene una reducida viscosidad que favorece los cambios de forma y desplazamientos de las células. Por otro lado, el agua tiene una capacidad calórica. Este líquido es un elemento que no es superado por ningún otro líquido, a excepción del amoníaco, pues gracias a esa propiedad amortigua los cambios térmicos bruscos de temperatura. Pero al mismo tiempo es un buen conductor del calor. Por ejemplo, cuando nuestro cuerpo se calienta demasiado, transpiramos o sudamos y el cuerpo se refresca. Bien, agua de bebida. Para que ustedes tengan una idea de por qué tenemos tanta agua en el organismo, también necesitamos reponerlo. Por ejemplo, si hablamos de un bovino, dependiendo del tamaño del bovino, puede tomarse entre 26 a 66 litros. ¿Cuántos ganados tiene, señor, usted en su corral? Apenas 100, no tengo más. 100citos nomás, dice. A ver, 100citos nomás. 100 por 66. Esos 100citos toman 6.600 litros de agua por día. Y usted verá de dónde lo saca, señor. Tiene que hacer una bomba, ¿no es cierto? Sacar del suelo y llenar un noque que dé por lo menos 6.600 litros de agua para sus 100citos bovinos que tiene. ¿Se dan cuenta de la cantidad de agua? En producción animal es mucha la cantidad de agua que se necesita. En algunas producciones no es tanto lo que se toma, sino lo que se utiliza para hacer la limpieza de ellos. Por ejemplo, en producción de cerdos. Continuamos. Los equinos se toman de 15 a 45 litros. Los ovinos se toman de 4 hasta 15 litros de agua por día. Los cerdos toman 19 litros. Estos son los que no solamente gastan agua,
para beber. Se gasta muchísima agua para hacer la limpieza de las instalaciones. Y aquí tenemos las aves que se toman hasta 0,4, o sea, 400 gramos de 400 ml de agua por día. Bien, ese es el consumo. Ahora, ¿cómo lo eliminamos? La principal forma de... Olvis, tu micrófono se te está encendiendo. La principal forma de eliminación del agua es la orina. Miren que esto lo pregunto en todos los exámenes y no me lo responden. La segunda forma son las heces. Y la tercera forma es la evaporativa o respiratoria. ¿Por qué decimos evaporativa? Porque por el sudor, por la evaporación del cuerpo. Pero también hablamos de que cuando, por ejemplo, hay aves que no, perdón, hay animales que no tienen glándulas sudorípadas y entonces hacen esto. Por ejemplo, el perro, por ejemplo, el caballo, el ave no tiene glándulas sudorípadas y entonces jadea. Eso, por ejemplo, es una pérdida de agua por evaporización. Entonces, las pérdidas de agua del organismo son 3. No se vayan a olvidar. El consumo del agua puede ser estimulado por algunas sustancias. Por ejemplo, cuando se les da minerales, el animal toma más agua. Cuando al animal se le da proteína, toma más agua. ¿No se han dado cuenta que cuando van a los churrasquitos les da sed? Es porque están consumiendo mucha proteína. Entonces da sed. Ya toma su agua para que diga que ha comido churrasco. No, Walca. Ya, hombre, ya. Era un bife chorizo tu almuerzo, digamos. En cerdos, el desarrollo y el acabado, quiere decir los cerdos ya más grandes, cuando están entre 70 y 100 kilos. La relación agua-alimento, es decir, cuánto tomo de agua y cuánto como de alimento. Fíjense, normalmente la relación es 2:1. ¿Qué es 2:1, doctor? 2 litros de agua por 1 kilo de alimento. Pero puede incrementarse hasta 3.5 litros o kilos de agua por 1 de alimento, dependiendo del tipo de dieta. Si tiene mucha proteína, si tiene mucha sal o la temperatura, si hace mucha calor. Patológicamente, si hablamos del término patológico, significa enfermedad, estado de enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, patológicamente, la retención de agua provoca edema. También puede ser fisiológico el edema. Por ejemplo, cuando la mujer está embarazada, se hincha. Y eso no es enfermedad, eso es normal. Entonces, eso se llama fisiológico. Las diarreas hacen todo lo opuesto. Cuando sale la diarrea, sale con mucho líquido, pero el líquido no sale solito. Se va con los electrolitos, con los minerales electrolitos. Entonces nos deshidratamos. Y esa deshidratación puede ser tan peligrosa que puede matar. Depende del grado de deshidratación. De ahí que el principal mineral de los electrolitos es el sodio. Porque cuando nos deshidratamos nos dan el suero de la vida. Y el suero de la vida no es más que agua con sal. ¿Ah? Jóvenes, yo no explico normalmente mis materias así. Yo no la explico así. Yo normalmente la explico bien y detalladamente. ¿Por qué estoy hablando y explicando así? Porque esto es un repaso. Se supone que ustedes todos han llevado la materia. Entonces, yo tengo poco tiempo para avanzar, entonces estoy avanzando rapidito. No es que yo enseñe de esa manera. Los que han sido mis alumnos saben que yo no enseño así. Yo enseño bien detallado. Pero es que ahorita es un curso de verano y tengo que ir rápido para terminar el programa, ¿ya? Bueno.
Requerimientos de agua. De 2 a 4 litros de agua por kilogramo de alimento en las aves y en los cerdos. Si la temperatura se eleva, puede llegar hasta 8 veces más que el alimento. Cuando hablamos de calidad de agua, ¿qué significa calidad de agua? Esa es otra pregunta que hago normalmente en el examen. Por ejemplo, un agua de calidad tiene un pH de entre 6 a 8. Una agua de calidad debe ser fresca. ¿Qué significa fresca? 21 a 25 grados centígrados. Una agua de calidad debería tener una salinidad, la cual se mide por sólidos totales disueltos. Por ejemplo, para las aves, debe ser menor a 3.000 partes por millón. No la veo a esta chica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No vino hoy día a clases. ¿Eh? Bien, a ver, Nicole. ¿Cuántos? Escucha bien esto. ¿Cuántos kilos tiene una tonelada? Tiene 1.000 kilos, Nicole. Te hago la segunda pregunta. ¿Cuántos gramos tiene un kilogramo? Tiene 1.000 gramos, Nicole. Y te hago la tercera y última pregunta. Una tonelada, ¿cuántos gramos tiene? ¿1.000 kilos, doctor? A ver, González. Te salvaste, Nicole. A ver, González. Una tonelada tiene 1.000 kilos. Y un kilo tiene 1.000 gramos. Entonces, ¿cuántos gramos tiene una tonelada? ¿Está apagado tu micrófono, González? La pregunta es, ¿cuántos gramos tiene una tonelada? Eso. 1.000.000. 1.000.000. 1.000.000. Y ahora miren lo que dice acá. 3.000 partes por millón. Significa que si yo le digo a usted, ponga este producto a 3.000 partes por millón, usted a una tonelada le va a poner 3.000 gramos de ese producto. Y ese producto ya está dosificado a 3.000 partes por millón, porque una tonelada tiene 1.000.000 de gramos. ¿Me entendiste, González? Sí, doctor. ¿Le entendiste, Nicole? Sí, doctor. Ya. Cristian. Me perdí en lo que dijo, doctor, que le ponga 3.000. ¿Qué? No lo escuché bien ahí, disculpe. Si yo te digo que le pongas este polvito que te entrego, toma placa, 300 Ya. partes por millón, te voy a decir. Ponerle este polvito a la tonelada de alimento, 300 partes por millón. Como la tonelada Ahí tiene lo que 1.000, tengo que poner es 300 gramos. le pones 300 gramos de ese polvito amarillo, Ah, ya. rojo o azul. Ah, ya, Como ya, ya. eso significa Ahora sí, 300 doctor. partes por millón, pero espérate un ratito, no te va. ¿Cuántos gramos tiene un kilo? ¿Cuántos gramos un kilo? 1.000. ¿Ah? 1.000 gramos un kilo. ¿Cuántos gramos tiene un kilo? 1.000 gramos un kilo. 1.000 gramos un kilo. ¿Cuántos miligramos tiene un gramo? 1.000 miligramos. 1.000 miligramos tiene un gramo. Y ahora la última pregunta. ¿Cuántos miligramos tiene un kilo? 1.000.000 de miligramos. 1.000.000 de miligramos. Entonces, cuando yo te digo en este producto, en estos kilos, en este kilo, le vas a poner 200 partes por millón, vos le vas a poner 200 miligramos a un kilo. Y eso significa 200 partes por millón. ¿Entendiste? Sí, doctor. ¿Entendieron todo?
La mano, el dedo gordo, por favor, que funcione alguna vez. A ver. Bien. Continuamos entonces. Aquí tenemos un cuadrito donde vemos, según el peso, el consumo de agua. No es importante, lo vamos a pasar. Aquí tenemos otro cuadro, parrillero, ponedoras ligeras, ¿no es cierto?, en cría y en producción. Lo mismo. ¿Qué es lo que quiere decir este cuadrito? Que fíjense que estos parrilleros, entre 22 y 28 grados, cuando la temperatura, perdón, entre 22 y 28 días de edad, cuando la temperatura es de 22, ellos toman 200 ml. Ah, pero estos mismos pollos, si se sube sale el sol y se sube la temperatura a 28, allá toman 230. Lo que prueba este cuadrito es que si sube la temperatura, toma más agua. Lo mismo que hacen ustedes cuando le hace calor. ¿Ok? Y miren que estamos avanzando rapidito. Entramos al tema número 3. Bien. Ahora vamos a hablar de los minerales. Aquí, ¿ven ese cuadrito? ¿Lo pueden ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Alimentos, insumos, ingredientes, es lo mismo. Puede ser un maíz, una soya, un alimento. Si decimos alimento balanceado, ya es la mezcla de ingredientes. Pero si decimos solo alimento, es un insumo, un ingrediente. Maíz, o sorgo, o arroz, o afrecho. ¿Me entiendes? ¿Ya? Ese ingrediente tiene nutrientes, ¿verdad, Moscoso? Sí, doctor. ¿Cuáles son los nutrientes, Moscoso? Vitamina. Pueden ser vitaminas, pueden ser minerales, puede ser energía, proteína, aminoácidos, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces, un insumo tiene básicamente como macro dos cosas: agua y materia seca. Entonces, cuando hablamos en los ejercicios, lo estamos mirando, decíamos, en tal como ofrecido o en materia seca. Tal como ofrecido es lo mismo que materia verde, solo que el término de materia verde se utiliza en pasto, en voluminoso. Y tal como ofrecido se utiliza en alimentos. ¿Cuándo es tal como ofrecido materia verde? Cuando está la materia seca más el agua junto. ¿Y cuándo es materia seca? Bueno, cuando lo meto al microondas, lo caliento hasta que se sale el agua y queda la materia seca. Eso es materia seca. Pero antes de entrar al microondas era tal como ofrecido, o materia verde. ¿Le entendieron? ¿Sí? Ayer no lo entendía, doctor. No, ahorita ya me sacó la duda con eso. Gracias, doctor. Ya. Entonces, la agua es agua. Le llamamos humedad. Como nutriente es humedad. Bien, vamos a la materia seca. La materia seca se divide en dos. Atiéndanme bien este cuadro que es la base de toda la materia. La materia seca se divide en dos. Uno, los componentes que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, llamado materia orgánica. Esa es la una parte. Y el segundo componente son lo que son los minerales. Y eso se llama materia inorgánica. Porque son eso, minerales, son inorgánicos. Entonces, esa es la principal división de la materia seca. Ahora, ¿cómo se subdivide cada una de ellas? Vamos a la materia seca. La materia seca se divide en compuestos nitrogenosos, que viene a ser la parte proteica y no proteica. ¿Y cómo es eso de proteica y no proteica? Lo que pasa es que hay la proteína verdadera y los no proteicos cuando se refiere a la cantidad de nitrógeno. Por ejemplo, cuando nosotros mandamos una soya al laboratorio y le decimos, díganos cuánto tiene de proteína, lo que hace el laboratorio es determinar cuánto de nitrógeno tiene esa muestra.
y luego lo multiplica por un factor y eso es la cantidad de proteína, 6.25 o 24, no me acuerdo, estoy más o menos por ahí. Entonces, dentro de la materia orgánica, el primer componente es los componentes nitrogenosos o proteicos. El segundo componente son los carbohidratos. Los carbohidratos se dividen en dos. Los que tienen pared celular o fibra, llamémoslos así para ustedes, y los que no tienen, es que no tenga, tiene pero menos, digamos. Por ejemplo, llamamos hidratos de carbono fibrosos o estructurales y hidratos de carbono de reserva. ¿A cuáles llamamos hidratos de carbono de reserva? A las harinas. ¿Quiénes dan harina? El maíz da harina, tiene almidón. ¿Quién más da? El arroz, tiene almidón. ¿Quién más da? El sorgo, tiene almidón. Esos son nutrientes de reserva. ¿Y cuáles llamamos nutrientes o hidratos de carbono estructurales? Al pasto, al ensilaje, al enolaje, lo que tiene fibra. Luego tenemos este grupo que son los compuestos fenólicos. Estas son sustancias no digestibles, pero están ahí, así que tenemos que nombrarlas. Por ejemplo, la lignina y los taninos. Momentito, doctor. ¿Acaso la lignina, decimos nosotros que cuando el pasto ya no sirve, está lignificado? Así es. Cuando el pasto se sobremadura, aumenta la cantidad de lignina y baja la digestibilidad del pasto. Es una sustancia antinutricional. Y el tanino también es una sustancia antinutricional porque inhibe la absorción de nutrientes. Estos son denominados compuestos fenólicos. El otro grupo de la materia seca son los lípidos. Y los lípidos pueden venir solos y son llamados sencillos cuando vienen solos, o también pueden llamarse compuestos cuando vienen acompañados, por ejemplo, con proteínas, llamados lipoproteínas. Y el último grupo de la materia orgánica son las vitaminas. Y estas vitaminas se clasifican según su solubilidad. Las vitaminas solubles en vitamina A, D, E, las vitaminas solubles en grasa son las vitaminas A, D, E, y las solubles en agua, el resto. Entonces las vitaminas son hidrosolubles y liposolubles. Más facilito aprenderse cuáles son las liposolubles, A, D, E. El resto son hidrosolubles. Bien, vamos ahora a los minerales. Los minerales se clasifican por su necesidad en esenciales y no esenciales. Los no esenciales son esos. No nos sirve, no nos importa, así que dejémoslo de lado. Vamos a los que nos sirven y nos importan, los esenciales. Los esenciales, según su necesidad, se clasifican en macrominerales y microminerales. Los macrominerales son aquellos que los necesita el organismo en mayor cantidad, por ejemplo, calcio, fósforo, magnesio, azufre, sodio. Esos son macro. Microminerales, zinc, cromo, yodo, etcétera, etcétera. Y con esto hemos terminado lo que es un insumo o ingrediente o alimento. Así es como está compuesto. Repasando un poquito, haciendo un resumen, contienen humedad y materia seca. La materia seca contiene materia orgánica, materia inorgánica. La materia orgánica tiene compuestos nitrogenados, tienen carbohidratos, tienen compuestos fenólicos, tienen lípidos y tienen vitaminas. Y los minerales pueden ser macrominerales y microminerales. ¿Correcto? Ahí está. Esos son los macrominerales y los microminerales. Calcio, fósforo, magnesio, azufre, sodio, potasio y cloro. Son los que requiere el organismo en mayor cantidad. Y los que requieren menos cantidad son el yodo, el manganeso, el fierro, el zinc, el cobre,
el cobalto, el molibdeno, el selenio, el flúor, el cromo, el níquel, el bario y el estroncio. Vamos a las funciones de los minerales. De una forma general, se dice que los minerales tienen funciones estructurales, sobre todo con los macrominerales calcio y fósforo, principalmente. ¿Por qué? Porque son componentes principales de los huesos y de los dientes. Después, estructuralmente, son compuestos orgánicos, parte de las proteínas y de los lípidos. Entonces, en esas dos formas, tienen funciones estructurales. Vamos a otras funciones. Hay otras funciones, por ejemplo, activación de sistemas enzimáticos. Ya sabemos que son enzimas, ¿verdad? Las enzimas son sustancias proteicas catalizadoras o degradadoras. ¿Cómo degradan? Por hidrólisis, ¿se acuerdan? Y hay dos tipos de enzimas. Las endoenzimas, las que produce el organismo, y las exoenzimas, las que se producen en laboratorio y se venden en bolsitas para agregar en el alimento. Bueno, también es importante los minerales en el equilibrio osmótico del organismo. Ahí tenemos también el equilibrio ácido-base, que se mide como Miri equivalente. ¿Cuáles son esos? Esta es otra pregunta de examen. ¿Cuáles son los minerales que intervienen en la regulación del equilibrio ácido-base? Son el potasio, el cloro y el sodio. Un momentito, por favor. ¿Necesitamos un cafecito? Por favor. Bien. Continuamos. Dentro de los macroelementos, los elementos o minerales calcio y fósforo son muy importantes para el desarrollo óseo. En los forrajes, o pastos, que también se le llama, ¿no es cierto? El calcio es abundante, sin embargo, el fósforo no, es deficiente. Igual que el fósforo, el yodo, el cobalto, el cobre y el zinc son considerados a nivel de forrajes deficitarios. Y entonces de ahí viene la palabra sales minerales. Son suplementación de minerales porque esas son las deficiencias que tienen los pastos que se comen los bovinos. Hay que suplementarle lo que el pasto no tiene. Perfecto. Continuamos. El fósforo es muy importante a nivel de las enzimas. Y ahí está. Enzimas endógenas. ¿Cuáles son? Las que produce nuestro organismo. A ver, ¿cuáles produce nuestro organismo? Por ejemplo, la lipasa, las proteasas, las carbohidrasas. Eso los produce, por ejemplo, el páncreas, ¿no es cierto? Y en el estómago, a nivel del quimo gástrico, hay degradación de proteínas. Las hormonas endógenas las produce el organismo y las exógenas son las que se producen en laboratorios comercialmente. Bien, en los alimentos hay dificultad de absorción de fósforo. ¿Por qué? Porque hay la presencia de una sustancia o unas ligaduras por medio del ácido fítico. Y el ácido fítico, al unirse con esas sustancias, forma lo que nosotros llamamos fitatos. Y entonces, jóvenes, si las enzimas llevan el mismo nombre de su sustrato con una terminación en asa, aquí el sustrato es un fitato. ¿Cómo se llama la enzima? Enzimatasa. ¿Perdón? ¿Cómo se llamaría la enzima si el sustrato es un fitato?
Y la terminación, la enzima lleva el mismo nombre del sustrato con una terminación en asa. ¿Cómo se llamaría la enzima? Fitasa. Fitasa. Si es fitato y tiene que terminar en asa, fitasa. Así se llamaría esa enzima. Bien, ahora atiéndanme, por favor. Hace mucho tiempo, voy a quitar el volumen. Hace mucho tiempo los investigan porque mucho fósforo los animales por medio de las heces liberaban al suelo y comercialmente produjeron una enzima llamada nátupo. ¿Cuál era el problema? Que estas aves consumían fósforo, pero no todo el fósforo se quedaba en su organismo. Parte de ello se iba al suelo y estaba contaminando el ambiente. Entonces, como respuesta a esto, los científicos estudiaron una sustancia o una proteína que producía en aquella época el hongo llamado Aspergillus niger, ¿no es cierto? El cual desdoblaba a esta fitasa. Mire, esto que ustedes ven son nutrientes. Calcio, fósforo, sodio, mira, hay un magnesio, fierro, zinc. Cuando están así libres, se absorbe. No se excretaría al suelo. Mira, ahí está el fósforo. Pero desgraciadamente en el alimento hay el ácido fítico y los une, ahí está. Y cuando los une, en ese momento, esto se llama fitato. Y entonces este fósforo no se puede absorber. ¿Cuál era la solución para esto? Liberar los fósforos para que puedan ser absorbidos en el intestino. Se descubrió que había la fitasa en los ingredientes, pero esa fitasa en los ingredientes era muy inestable a nivel de intestino. Y entonces miren la cantidad de nutrientes como fitato. Mucha cantidad. Había fósforo, calcio, zinc. Y miren, acá tienen energía, una cadena de energía. También cadenas de proteína. No solamente era un tema de que no podían absorber el fósforo. Miren, zinc, calcio, magnesio. ¿Cuántos nutrientes que no se podría aprovechar? Entonces, los científicos dijeron, aprovechemos las enzimas exógenas, porque las endógenas son muy limitadas para desdoblar o eliminar esa corona llamada fitato. Y comenzaron a investigar de dónde las podían obtener. En esa época se juntó BASF con DSM, dos laboratorios muy grandes a nivel mundial. Entonces, Cristian, ¿qué es un fitato? ¿Qué es un fitato, Sánchez Cristian? Que te veo ahí muy distraído charlando. ¿Qué es un fitato? Proteínas, doctor. ¿Qué es? Son proteínas, doctor, minerales. El fitato es la unión del ácido fítico con los nutrientes. Te ruego, por favor, atiendas la clase o vas a volver a reprobar, Cristian. ¿Ya? Continuamos. Entonces les decía, ahí está el ácido fítico unido a los nutrientes. Y esta es la enzima. Introduce una molécula de agua y la libera. Ahí lo vieron. ¿Qué hizo la enzima? Produjo una hidrólisis. ¿Qué es lo que hizo? Introdujo una molécula de agua acá
rompió el enlace fítico, liberó el fósforo. Y como el fósforo, otro. Y ahora, miren, ya libres se absorben en la vellosidad. Ya no se van a excretar. En el organismo hay una fitasa, pero es muy inestable en el organismo. Los cambios de pH y varias cosas hacen que ella, en presencia de las injurias que hay acá en el intestino, se inactive, como lo estamos viendo ahora. Y entonces, como queda inactiva esta fitasa normal que tienen los vegetales, entonces los fitatos pasan por su lado y no le hacen nada. Entonces la decisión fue tomada. Tenemos que buscar una fitasa externa, exógena. Y ahí está. Comenzaron a trabajar en enzimas para el alimento. BAF y DSM se unieron en esta investigación y sacaron la primera enzima denominada Natupo. Los científicos investigando las proteínas, sabían ellos de que habían sustancias que llevaban el mismo nombre con una terminación en asa capaces de romperlo. Este es un hongo, se llama el Aspergillus niger, y este es el que libera la fitasa. De aquí es donde se sacaba antes la fitasa. Y esa fitasa, miren ustedes, de un pH de entre 2 a 7, lo que el organismo tiene es entre 4 a 6.5. Totalmente estable. Agarraron las cepas de estos hongos, comenzaron a seleccionarlas, ahí están las cepas, y comenzaban a guardar las más potentes, la de mayor producción de la enzima, y luego las fermentaban y las multiplicaban en fermentadores industriales, como vamos a ver enseguida. Primero en estos fermentadores pequeños, y después de estos fermentadores pequeños lo pasábamos a estos fermentadores industriales inmensos para producir miles y miles de toneladas de este producto. Y ahí estaba, se lanzó al mercado y este comenzó a utilizarse a nivel mundial, utilizándolo como si fuera una hormona, perdón, como una enzima endógena. Ahí está. Producían hidrólisis por la introducción de una molécula de agua, evitando de esa manera no solo que se elimine al suelo el fósforo, sino muchos otros nutrientes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Permítanme, voy a mirar un dato. Quiero saber hasta cuándo son estas clases. Estas clases son hasta... Para empezar, son lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y son hasta... No tengo. No. ¿Quién tiene el dato hasta cuándo son estas clases de verano? No, Hasta el 7 de marzo. Hasta el 5 de marzo, dijeron. Perdón, voy a tomar nota. ¿Hasta cuándo dijeron, por favor? 5 Hasta el 7 creo que dijeron, doctor. Hasta el 7 de febrero, perdón, De marzo. de marzo. $7 de marzo. Eso quiere decir que el 7 de marzo tengo que entregar notas. Probablemente un 6 tengo que tomar el examen. 7 de marzo. Fin verano. Perfecto. Así como estamos avanzando, vamos a terminar el avance, no se preocupen. Bien. Se está entendiendo, ¿verdad? ¿Se entiende o está yendo muy rápido? Bien, perfecto. Bien, cuando yo haga la pregunta, ¿cuál es el mineral de mayor importancia por su cantidad en el organismo?
ustedes me tienen que decir el calcio. El calcio tiene una función principal que es la estructural, forma parte de la estructura del organismo. Porque el 99% de este calcio corporal se encuentra en los huesos y en los dientes y solamente un 1% en el resto del organismo. No se vayan a olvidar. ¿Cuáles son las funciones del calcio? Participa en la coagulación sanguínea, en el equilibrio ácido-base de forma secundaria, porque de forma primaria el equilibrio ácido-base es potasio, sodio y cloro, no se olviden, y se miden como miliequivalentes. ¿Ya? Intervienen en el ritmo cardíaco y en la tonalidad cardíaca. Una deficiencia de calcio puede dar problemas cardíacos. También interviene en la transmisión de impulsos nerviosos y contractibilidad muscular. Un atleta no puede tener deficiencia de calcio, sobre todo si es un velocista, sobre todo si es un boxeador, no pueden tener deficiencia de calcio. Conjuntamente, la lecitina participa en la permeabilidad celular. También activa las diversas enzimas y participa en la síntesis o producción de leche. Uno de los principales nutrientes que tiene la leche es el calcio. Y en el caso de las ponedoras de los huevos, es uno de los principales componentes de la cáscara del huevo. De hecho, 2 gramos de calcio por cada huevo va en su cascarón. ¿Cómo es que se absorbe el calcio? Para empezar, ¿cómo nos los comemos? ¿De dónde viene el calcio que nos suplementamos? De un producto que se llama calcita. Su composición es el carbonato de calcio. Entonces, por medio de la calcita proveemos calcio a todos los animales. Ahora, ¿dónde es que se absorbe? En el intestino delgado. ¿En qué parte del intestino delgado? En el segmento proximal. ¿Y cómo es que se absorbe? Se absorbe por transporte activo. No se olviden, esa es la pregunta en el examen. ¿Cómo, dónde se absorbe? En el intestino delgado, en el primer tercio, y por transporte activo. Fíjense ustedes que es muy importante para la absorción del calcio la presencia de la vitamina D3. De hecho, cuando la mamá le duele los huesitos y va a comprarse calcio para suplementarse, se lo venden con vitamina D3. Nunca se preguntaron por qué se lo venden con vitamina D3, porque la vitamina D3 es importante para la absorción del calcio. Ya lo vamos a ver más adelante. Factores que afectan la absorción de este elemento del calcio. 1. La solubilidad y biodisponibilidad en el producto. ¿En qué producto? En la calcita. Yo les decía que la fuente principal de calcio es la calcita o carbonato de calcio. Entonces, mientras más soluble, es más biodisponible. ¿Cómo se mide? Se mide en una solución de ácido cítrico y debería ser por lo menos el 90% de solubilidad. Debería tener. Otro factor que afecta en la absorción del calcio, la edad. Los animales jóvenes absorben mucho mejor el calcio que los animales viejos. El sexo, ¿quién absorbe mejor el calcio? ¿Las hembras o los machos? Sobre todo si están en época reproductiva, como las vacas, por ejemplo, que están produciendo leche, obvio, la hembra asimila mucho mejor el calcio que el macho. En el caso de las ponedoras comerciales, las que ponen huevo, obvio, la hembra. Imagínense la relación calcio-fósforo en el macho es 2:1. En las ponedoras
llega hasta 9:1. Entonces no se olviden, ¿quién asimila o mejor absorbe el calcio? La hembra. Las interacciones minerales, por ejemplo, la relación calcio-fósforo, están muy ligados el calcio con el fósforo. Si nosotros agarramos y disminuimos o aumentamos la cantidad de fósforo, eso va a alterar la absorción del calcio. Porque en sangre, el organismo va a luchar porque haya una relación 2:1. Bien, jóvenes, llegamos a las 6 de la tarde. Como ayer, les voy a dar 15 minutos. 6:15 en punto, volvemos a entrar. Por favor, van y se toman sus cafecitos. Y 6:15 entramos de nuevo. ¿Ok? Ok, doctor. Ok.